La fuente escondida, escrito por Miriam Tirado e ilustrado por Marta Moreno. A ti, para que encuentres tu fuente si algún día te desconectas de ella. A Paul le gustaba mucho cantar. Cuando cantaba, sentía que volaba, como si pudiera ascender unas alas imaginarias y recorrer rincones del mundo que nunca había visto, como si tocara el cielo con la punta de los dedos. A veces sentía algo parecido cuando, sentado en el suelo, dibujaba durante mucho tiempo sus dinosaurios preferidos. ¿No vienes a cenar?, le decían, y él no podía responder, no escuchaba nada, inmerso como estaba en su mundo de seres gigantes, de gruñidos feroces y de temblor de árboles. Otras veces, cuando jugaba, hablaba sin parar con sus personajes, pero también lo hacía en silencio, y siempre que se imaginaba aquellas historias en su cabeza, una sensación bonita y serena lo abrazaba con fuerza y le recorría el cuerpo. ¿Cómo se llama esta sensación?, se preguntaba a menudo, y escuchaba a los mayores para ver si le daban alguna pista de qué era aquello que sentía. Algunos lo llamaban felicidad, otros paz, pero un día dejó de buscarle una palabra, porque ninguna describía del todo aquello que le pasaba con tanta frecuencia. Cuando se iba a dormir, cerraba los ojos y se imaginaba que dentro del pecho tenía una fuente mágica, de donde siempre brotaba un agua luminosa y de donde podía ir a beber si estaba triste o se aburría. En aquella fuente se relajaba, se sentía seguro y también se llenaba de ideas y de historias. Cada vez que Paul se dejaba llevar por su deseo de cantar, sentía como su fuente manaba con fuerza, y entonces cerraba los ojos y estiraba los brazos, imaginando que emprendía el vuelo y lo veía todo desde alto. En ocasiones, sin embargo, alguien se reía de él, o lo interrumpían y le preguntaban «¿Qué haces, Paul?», y eso a él no le hacía ninguna gracia. Arrugaba la nariz y contestaba muy bajito «No lo entiendes porque todavía no has encontrado tu fuente». «¿Qué has dicho, Paul?», le preguntaban. «Nada, nada», respondía él, y paraba de cantar porque sentía que de algún modo le habían cortado las alas. También había quien ante un montón de gente le decía «Vamos, Paul, canta, enséñale a todo el mundo lo bien que lo haces». Y él se moría de vergüenza y pensaba «Ahora no tengo ganas», pero se callaba y agachaba la cabeza cuando le insistían «Venga, va, que la yaya se ponga contenta, canta esa que te sale tan bien, va, Paul, hazlo por mí». Paul estaba convencido de que si todas las personas encontraran su fuente, dejarían de marearlo y serían más felices. Si supieran que todo el mundo tiene una como él, no querrían beber todo el rato de la suya, como su padre, que a menudo estaba de bajón y le decía «Suerte que te tengo, que me haces tan feliz». Un día, tumbado en la cama, pensaba qué podía hacer para ayudar a su padre. Empezó a sentir un calorcillo en el pecho. La fuente brotaba y le daba ideas muy diversas para hacer que su padre se estuviera más contento, pero no le gustaba ninguna. No quería cantarle canciones, ni regalarle un dibujo, ni complacerlo en todo lo que le pidiera. No se trataba de eso. Le dio muchas vueltas, hasta que, al final, tuvo una idea. La idea. Se levantó de un salto, escribió 2 palabras en un papel y lo pegó a la puerta. Decía «Prohibido entrar». Una vez encerrado en la habitación y seguro de que nadie entraría en ella, cogió tijeras, lápices, bolígrafos, papeles de colores y lo esparció por todas partes. Preparaba un juego de pistas y su fuente manaba como nunca lo había hecho hasta entonces. Por fin había encontrado la manera de ayudar a los demás. Estuvo 1 hora y media encerrado, dibujando, escribiendo y recortando, y cuando su padre picaba la puerta y le preguntaba «Paul, ¿qué haces?», él contestaba «Aún no te lo puedo decir, tendrás que esperarte». Cuando salió de la habitación, con una sonrisa de oreja a oreja, gritó «¡Ya estoy!». Y, aunque se moría de ganas de explicar lo que había hecho, no dijo ni mu. Aquella noche tuvo más ganas que nunca de irse a la cama. Cuando su padre apagó la luz, hizo como si se durmiera.
Tuvo que esperar un buen rato esforzándose por mantenerse despierto, hasta que en la casa no se oía ni un alma. Entonces se levantó, cogió todos los papelitos que había recortado aquella tarde y con un frontal fue de habitación en habitación poniéndolos todos en el lugar que les correspondía. Iba de puntillas y no encendía las luces porque no quería despertar a nadie. Tardó un buen rato y cuando los ojos ya se le cerraban de sueño, pegó la última pista encima de un cojín en la alfombra de la sala. «Ahora sí», susurró contento. Volvió a la cama y se tumbó en ella satisfecho. El juego de pistas Encuentra tu fuente ya era una realidad. Tenía tantas ganas de que fuera el día siguiente y ver cómo iba el juego que le había preparado a su padre que pensó que le costaría dormirse, pero estaba tan cansado que en un santiamén el sueño finalmente lo venció. Al día siguiente por la mañana, cuando el padre se levantó y fue hacia el lavabo, vio en el espejo de encima de la pica un papel pegado con la letra de Paul que decía: «Juego de pistas, encuentra tu fuente. Papá, sigue la flecha». El padre, muy sorprendido, se frotó los ojos para asegurarse de que lo que acababa de ver era verdad. Hizo caso del mensaje y siguió la dirección que le indicaba la nota. En el suelo del pasillo había un camino de flechas que apuntaban hacia la ventana que tenía las mejores vistas. Allí, en el cristal, había otra nota pegada. La cogió y comenzó a leerla. Pista 1. Tienes un boli y un papel en el suelo. Cógelo y apunta 3 cosas que te gustaba mucho hacer cuando eras pequeño. Después sigue la flecha. Uy, el padre obedeció y con el boli en la mano intentó recordar. Cómo le costaba hacer memoria. Pero entonces, poco a poco, fue viendo imágenes de las cosas que más le gustaba hacer cuando tenía la edad de Paul. Una era ayudar a la abuela en la cocina. Era tan feliz cuando hacían juntos los platos que más le gustaban. Pero también le encantaba dibujar y escribir cuentos. ¿Por qué dejé de hacerlo?, pensó. Y se acordó de que paró el día que creyó que ni dibujar ni escribir cuentos se le daba del todo bien. Apuntó esas 3 cosas en el papel y continuó siguiendo las flechas. No tardó mucho en encontrar la pista siguiente que decía: Pista 2. Apunta 3 cosas que te hagan muy feliz pero que no haces nunca. Esta vez el padre no le costó tanto encontrar 3 cosas. Una era hacer deporte. Lo había dejado cuando había nacido Paul o cuando aceptó aquel trabajo que le ocupaba tanto tiempo. Ya no se acordaba. Antes jugaba al básquet y se lo pasaba bomba riendo y jugando con sus amigos. La segunda, leer. ¿Cuánto hacía que no leía un libro? Siglos. Y qué bien se lo pasaba cuando una buena historia lo atrapaba y no podía dejarla. Y finalmente la tercera, caminar por la montaña. Allí sí que era muy feliz. Lo apuntó todo y continuó con el juego de pistas que lo llevó hasta la cocina. Pista 3. Coge una manzana y muérdela. Con los colores de encima de la mesa, dibuja lo que sientas al morderla. El padre nunca se había parado a experimentar las sensaciones de comer una manzana. Ni una manzana, ni nada de hecho. Pero notó un frescor en la garganta, una dulzura en la boca y que salivaba más. Con el color amarillo comenzó a trazar circunferencias sobre el papel y repitió lo mismo con el azul, el negro, el verde, el rojo. Finalmente había hecho un dibujo que nadie entendería, nadie excepto él. Aquel día aprendió que dibujar las sensaciones del cuerpo también era posible. Todavía con la manzana en la mano, siguió las flechas que lo condujeron hasta el balcón. «Sal», decía el papelito del cristal, y así lo hizo. Una vez fuera, se encontró en la baranda otro papel pegado con mucha cinta adhesiva para que no se lo llevara el viento. Decía: Pista 4. Mira a lo lejos como despunta el día. ¿Qué harás hoy para sentirte feliz? Y el padre se dio cuenta de que lo primero que quería sentir era el abrazo de Paul, aquella personita maravillosa que tenía como hijo. Después quería ir a comprar una libreta grande y muchos lápices de colores y volverse a sentir vivo dibujando, como cuando era pequeño. Y también quería sentirse contento y libre, por lo que decidió que de todas
horas saldría a caminar un rato por algún lugar rodeado de árboles. Estuvo afuera, en el balcón, hasta que cogió frío y volvió a entrar para seguir las flechas finales. Solo quedaban 3, que conducían hasta el cojín de encima de la alfombra de la sala. Tomó la nota que había pegada en él y leyó: Pista 5. Siéntate y espera 3 minutos antes de continuar leyendo. El padre esperó quieto sentado encima del cojín, en silencio, sintiendo muchas cosas a las que no sabría ponerles nombre. Cerró los ojos y se llenó de ese momento. Después continuó leyendo. Ahora te tengo que decir una cosa, papá. Yo no quiero hacerte feliz, quiero que lo hagas tú y que juntos compartamos nuestra felicidad. Yo tengo mi fuente y mana muchísimo. Tú también tienes una. Encuéntrala. Fin del primer juego de pistas de tu hijo Paul. Cuando acabó de leer la nota, Paul, que lo espiaba desde la puerta del pasillo, salió corriendo y se le echó encima. —¡Papá, la has encontrado! ¡Has encontrado tu fuente! El padre, emocionado, lo abrazó muy fuerte y le dijo: —Todavía no, Paul, todavía no, pero te prometo, de corazón, que haré todo lo posible por encontrarla. Te quiero, hijo. Y yo, papá, ¿sabes qué? Esto es lo que hacía ayer por la tarde cuando nos dejé entrar. Fue tan emocionante prepararlo. ¿Me oíste ayer por la noche? Estuve muy atareado y he hecho más papelillos. Me duelen los dedos de tanto escribir, pero tengo más porque un día quiero hacerle el juego de pistas a la yaya Lola, que tampoco encuentra la fuente. Haré que jueguen a este juego todos aquellos a los que ya no les brille el pecho. A mí me brilla. ¿Lo sabías, papá? Lo veo cómo me brilla, sobre todo cuando canto y cuando pinto y cuando juego. ¿Tú lo has visto? Sí que lo he visto, Paul, pero a veces me olvido. Suerte que tú me lo recuerdas. Pasaron los meses de verano y Paul tuvo que volver al cole. Se llevó una buena sorpresa cuando llegó y se encontró con que habían cambiado todos los grupos y que sus mejores amigos ya no iban con él a clase. Bueno, al menos los veré a la hora del patio, pensó, pero en ese curso cada clase salía a una hora diferente y no coincidían. Los primeros días lo llevó bastante bien. Intentaba hacer nuevos amigos en clase, pero nada era como a él le hubiera gustado. Y a medida que pasaban las semanas iba poniéndose cada vez más triste. Tenía pocas ganas de ir al cole y cuando estaba allí hablaba poco y solo pensaba en la hora de regresar a casa. El padre notó que a Paul le pasaba algo. Reía menos, estaba apagado y había dejado de cantar. —¿Por qué ya no cantas, Paul? —le había preguntado alguna vez y Paul le contestaba: —No sé, no me apetece. Un domingo por la mañana, cuando Paul se despertó y fue a hacer pipí, encontró pegado al espejo un papel enorme que decía: Juego de pistas, encuentra tu fuente. Paul, sigue las flechas. A Paul le dio la sensación de que el corazón le daba un salto. ¡Su juego de pistas! ¡Para hacerlo él! Fue siguiendo las flechas y las sensaciones que tenía mucho antes de que la tristeza le embargase fueron aflorando. Paul se había olvidado de ir a la fuente a cargarse de entusiasmo, a encontrar las herramientas y a conectar consigo mismo. Cuando estaba sentado encima del cojín, guardando los 3 minutos de silencio que pedía la pista 5, el padre, aún medio dormido, se sentó a su lado. Cuando Paul abrió los ojos, le dijo: Paul, la fuente que tienes en tu interior es un tesoro y te has desconectado de ellas estas últimas semanas. Es que, papá, no me gustan las cosas que pasan. Ya lo sé, y es normal. A mí también hay cosas que no me gustan, pero la fuente es la misma y te ayudará a estar mejor, como antes. No te desconectes de ella. No hagas como yo. ¿De acuerdo? Paul levantó el dedo meñique y le pidió: «Dame el tuyo». Los entrelazaron y el niño dijo: «A partir de ahora no volveremos a perder la fuente
y si un día la perdemos, nos ayudaremos el uno al otro a encontrarla de nuevo. El padre, sintiendo una felicidad indescriptible, contestó: Hecho.